Nadie habría imaginado que el destino de Tuyep, una muchacha pobre, acostumbrada al polvo de los caminos rurales y a las manos ásperas por el trabajo, se cruzaría algún día con el de James, un CEO, rodeado de cifras, reuniones y silencios elegantes. Y sin embargo, así comienzan muchas historias de la vida, no con anuncios grandiosos, sino con un pequeño instante que parece insignificante, hasta que lo cambia todo. Tuyep creció creyendo que la vida era una sucesión de esfuerzos repetidos. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía dudaba entre la noche y el día. Ayudaba en el campo, contaba monedas con cuidado, y aprendió muy pronto que los sueños grandes suelen doler cuando no se pueden alcanzar. Aún así, había algo en ella que no se rendía a una mirada tranquila, una paciencia silenciosa como la de tantas personas comunes que sostienen el mundo sin que nadie lo note. James, en cambio, vivía rodeado de ruido, teléfonos que no dejaban de sonar, decisiones que afectaban a cientos de personas, responsabilidades que pesaban más que cualquier cansancio físico desde fuera. Su vida parecía perfecta, pero cuando el día terminaba y el despacho quedaba vacío, el eco de la soledad se hacía más fuerte. A veces, incluso él se preguntaba en qué momento había perdido la sencillez de las cosas importantes. El primer encuentro entre ambos no tuvo nada de romántico. Fue torpe, casi incómodo, como esas situaciones que la gente recuerda después con una sonrisa tímida. Tuyep no sabía quién era realmente James. Solo vio a un hombre cansado con los ojos llenos de pensamientos. James, por su parte, no vio a una chica pobre, sino alguien cuya presencia le devolvía una calma olvidada. La vida diaria continuó con sus altibajos. Ella seguía luchando por sobrevivir. Él seguía tomando decisiones que no admitían errores, pero algo había cambiado. A veces una conversación breve, otras un silencio compartido, pequeños momentos que se colaban entre las rutinas como una grieta de luz en una pared vieja. Así empezó un viaje que nadie pudo prever. No fue una huida ni un milagro repentino, sino el lento acercamiento de dos mundos opuestos. Un camino lleno de dudas, miradas contenidas y preguntas sin respuesta. Porque cuando una chica como tú, Jep, y un hombre como James empiezan a caminar en la misma dirección, el destino siempre guarda un giro inesperado. Y esta historia apenas estaba comenzando con el paso de los días. La vida empezó a tejer hilos invisibles entre tú, Jep y James. Hilos tan finos que apenas se notaban, pero lo bastante fuertes como para cambiar el rumbo de ambos. No hubo promesas ni palabras grandes, solo gestos pequeños, esos que suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria, pero que dejan huellas profundas en el corazón. Tuyep seguía con su trabajo, contando cada ganancia con cuidado, pensando en el mañana como alguien que nunca tuvo el lujo de soñar demasiado lejos. Sin embargo, desde que James apareció en su vida, algo se movía dentro de ella. No era ambición ni deseo de escapar, sino una extraña sensación de ser vista, escuchada, valorada por lo que era en los momentos de cansancio, cuando el cuerpo pedía descanso y el alma se sentía pesada. Recordaba las palabras simples de James, dichas sin intención especial, pero cargadas de sinceridad para James. Esos encuentros eran un respiro inesperado en medio de contratos y estrategias. La voz tranquila de Tuyep le devolvió una humanidad que creía perdida. Él, acostumbrado a controlar, todo empezó a descubrir lo difícil que era controlar los sentimientos. A veces se sorprendía a sí mismo, sonriendo sin razón, recordando una conversación sencilla, una risa tímida, una mirada que no pedía nada a cambio. Pero la realidad no tardó en recordarle quién era y de dónde venían sus dos mundos. Chocaban la diferencia social, las expectativas familiares, las miradas ajenas. Todo parecía advertirle que ese camino no sería fácil en las noches silenciosas. James dudaba, se preguntaba si estaba jugando con el destino de una muchacha que ya había sufrido bastante.
o si por primera vez tenía el derecho de seguir lo que sentía. Tu Dieppe también sentía el peso de esas dudas. No quería ser una carga ni un error en la vida de nadie. Había aprendido a proteger su corazón, a no esperar demasiado. Sin embargo, cada vez que James aparecía con su cansancio escondido tras una sonrisa, ella sentía que la vida le estaba ofreciendo algo distinto, algo que daba miedo a aceptar así, entre avances y retrocesos. El ritmo de su historia subía y bajaba como las olas del mar. A veces la cercanía los hacía sentir invencibles. Otras, la distancia parecía inevitable, como en la vida cotidiana donde el amor no llega con respuestas claras, sino con preguntas que obligan a crecer. Y mientras ambos caminaban sobre esa línea frágil entre la razón y el corazón, el futuro seguía guardando silencio, observándolos, esperando el momento justo para ponerlos a prueba. Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier discusión. Para James, ese silencio comenzó a crecer justo cuando creyó que tenía todo bajo control. Una llamada interrumpió su rutina perfecta, recordándole que el pasado no desaparece. Solo espera el instante adecuado para volver su mundo construido con disciplina y éxito. Empezó a mostrar grietas invisibles. Mientras tanto, tu Dieppe sentía un presentimiento extraño, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero el corazón, ese juez silencioso, le advertía que algo estaba cambiando. Las palabras de James se volvieron más breves, sus sonrisas más cansadas. Ella, acostumbrada a leer entre líneas para sobrevivir, entendió que no era indiferencia sino lucha interna. James se debatía entre dos caminos. Por un lado, la vida que siempre había conocido, responsabilidad, expectativas familiares, una posición que no admitía errores. Por otro, tú, Dieppe, con su sencillez, su fortaleza callada y esa forma de mirar la vida sin adornos. Cada vez que pensaba en ella sentía paz, cada vez que pensaba en su familia sentía culpa, y así la calma y la tormenta convivían dentro de él. Una tarde bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, James decidió hablar. No fue un discurso elegante, sino palabras sinceras dichas con dificultad. Confesó sus miedos, sus dudas y el temor de arrastrarla a un mundo que podía hacerle daño. Tu Dieppe escuchó en silencio, no interrumpió, no reprochó, solo dejó que el viento se llevara las palabras que dolían cuando habló. Su voz fue suave pero firme. Dijo que no buscaba un futuro perfecto, solo uno honesto, que no quería promesas imposibles, sino pasos reales, aunque fueran lentos. Sus palabras no ofrecían soluciones mágicas, pero sí algo más valioso: comprensión. Ese momento marcó un antes y un después. No hubo abrazos largos ni lágrimas dramáticas, solo una decisión silenciosa de seguir caminando aún sin saber a dónde llevaría el camino, como en la vida diaria, donde a veces no elegimos lo más fácil, sino lo que nos permite mirarnos al espejo. Sin miedo, la noche cayó, y con ella llegó una calma frágil. Ambos sabían que lo más difícil aún estaba por venir, pero también sabían que mientras siguieran eligiendo la verdad, incluso la incertidumbre podía convertirse en esperanza. El amanecer llegó sin anunciarse, como llegan las verdades que no pueden seguir escondidas. La luz suave de la mañana entró por la ventana y despertó a James con una sensación extraña en el pecho. No era miedo tampoco, alivio completo, sino una mezcla de responsabilidad y esperanza. Aquella noche casi no había dormido pensando en las palabras de tu Dieppe. Palabras sencillas que sin embargo habían sacudido los cimientos de su mundo. Tu Dieppe ya estaba despierta. Preparaba el desayuno con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada gesto fuera una forma de ordenar sus pensamientos en ese espacio cotidiano entre el aroma del té caliente y el sonido del cuchillo sobre la tabla.
La vida parecía normal, pero ambos sabían que nada era exactamente igual. A veces los grandes cambios no se anuncian con ruido, sino que se instalan en silencio en los hábitos más pequeños. James la observó y comprendió algo que antes había pasado por alto: la verdadera fortaleza. No siempre grita, muchas veces susurra tu Dieppe. No le pedía que luchara contra el mundo por ella, solo que no huyera cuando el camino se volviera difícil. Esa comprensión lo golpeó con más fuerza que cualquier reproche. Decidió entonces enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. No sería una batalla épica, ni un acto impulsivo, sino un proceso lento lleno de conversaciones incómodas y decisiones firmes. Entendió que construir un nuevo camino no significaba romper con todo el pasado, sino aprender a colocarlo en su sitio, como en la vida diaria, donde crecer implica aceptar que no todos estarán de acuerdo con nuestras elecciones. Cuando se sentaron a la mesa, compartieron una mirada que decía más que 1000 promesas. No hablaron de finales felices ni de futuros perfectos. Hablaron de intentarlo, de caminar juntos, incluso cuando el terreno fuera irregular, de respetar los silencios y cuidar las palabras al despedirse. Esa mañana no hubo dramatismo, solo un gesto sencillo. James tomó la mano de tu Dieppe por un instante más largo de lo habitual. Ese contacto breve selló algo invisible pero profundo. No era una promesa ruidosa, sino un compromiso silencioso, nacido de la honestidad. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de preguntas sin respuesta. Pero como ocurre en la vida real, entendieron que no se trata de tener todas las respuestas, sino de no caminar solos, y así sin que nadie lo hubiera previsto. James y Taylor comenzaron una nueva etapa, no perfecta, no fácil, pero auténtica. Una historia que no buscaba sorprender al mundo, sino aprender día a día a vivir con valentía y amor. La historia de James y tu Dieppe nos deja una lección profunda y muy cercana a la vida cotidiana. El amor verdadero no se mide por las palabras grandiosas, sino por la constancia, la valentía y la voluntad de permanecer en la vida. Muchas personas aparentan ser fuertes, exitosas o seguras, pero en lo más profundo también cargan miedos, heridas y dudas. Aprender a reconocer la vulnerabilidad del otro y también la propia es un acto de madurez. Tudie no necesitaba lujos ni promesas exageradas, necesitaba presencia, comprensión y respeto. James, por su parte, tuvo que aprender que huir de los conflictos no es una solución y que amar implica asumir responsabilidades, incluso cuando el camino es difícil. La historia también nos recuerda que los sueños sencillos suelen ser los más valiosos. Una comida compartida, una mano que no se suelta, alguien que decide quedarse. No todos los logros se miden en dinero o éxito social. Algunos se construyen en silencio, con esfuerzo diario y decisiones firmes. Finalmente, esta historia nos enseña que no existe un futuro perfecto, pero sí existen personas dispuestas a caminar juntas, a aprender del pasado y a no rendirse ante los obstáculos. Y eso, en un mundo lleno de incertidumbre, es una forma muy poderosa de felicidad. Đang ở nhà ai đâu ấy? Chúng ta làm tất cả những gì có thể Mẹ thế còn tối đi thế nào đâu? trả lại tiền sở hữu chân chẳng chậu. Cái này gì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Việt Tiêu và Linh sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ và ánh mắt của người. Gì tối 8 giờ đấy, như nào thì Như nhá. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Im mẹ ăn rùa luôn đó. Thứ phải diễn ra trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, mắt đầy quyết tâm nó sẽ làm một đéo để không lần mà lắm cái mình nhá. Tối 8 giờ. không để tự tiêu vào 68 đấy. mọi thứ mà nghĩa nhìn Linh. Vợ đi không ấy? Cười bí ẩn có thể trên môi. Vậy Chắc không đâu. chúng ta nói cẩn thận. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Chúng ta Thì sẽ thế mày có vợ đi không thì không biết đường. Linh giờ đi với tâm trạng cẩn trọng nhưng trong lòng Nhìn mày tiền nói á. bản tính.
mọi thứ dường như đã được an bài, nhưng dẫu phải luôn có thể sớm nhận ra âm mưu chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào đến âm mưu không thể ngờ tới. Nói thôi. Cặp